Hay crímenes que se quedan para siempre en el corazón y en la mente. Da igual el tiempo que pase porque van a ser recordados eternamente. Hoy nos vamos a adentrar en los rincones más oscuros de la mente humana a través de un caso que impactó sin duda a la sociedad en su época. Tal fue la magnitud de estos asesinatos que la persona que los cometió pasó de ser un joven normal y corriente a ser conocido por su nombre de killer. Me estoy refiriendo al asesino de la katana. No fui yo, no, en ese momento no fui yo. Fue mi cuerpo, pero no fui yo, no sé cómo explicarlo. Me sorprendió mi propio movimiento. A lo mejor estaba ya programado, ¿no?, en mí, pero no tuve la intencionalidad. Para mí, en mi mente ya estaba cumplida. Estaba deseando volver a mi cama para que mi padre no me viera que estaba delante de él con una espada. Y tenía temor, porque yo a mi padre le tenía temor. Y estaba deseando volver a mi cama. Pero la espada bajó. Y bajó sola. Con mi brazo, pero bajó. El 1 de abril de 2000, España no da crédito a una de las noticias que empieza a correr como la espuma desde primera hora de la mañana. Un adolescente murciano de apenas 16 años, José Rabadán, termina salvajemente con la vida de su padre, su madre y su hermana pequeña, que tenía síndrome de Down. La policía se persona rápidamente en el lugar de los hechos, en un domicilio en el barrio de Santiago el Mayor, en Murcia. Allí se encuentran una escena dantesca, pues la casa en la que se han perpetrado los horrendos crímenes se encuentra totalmente llena de sangre. En la misma hallan los cuerpos de toda la familia, a excepción de José Rabadán, que se encuentra en paradero desconocido. Por este motivo pasará a ser el principal sospechoso. Este chico era un aficionado a las artes marciales, asistía con regularidad a karate en el gimnasio Regi desde que tenía 10 años. Tenía en su poder varias armas como 2 puños americanos, puñales o varias shuriken, que, para los que no lo sepan, son unas armas en forma de estrella de la cultura japonesa medieval que se lanzaban contra el adversario. Era, además, muy fan de los videojuegos, un dato que no tardó en saltar a los medios de comunicación y que provocó que muchos demonizaran este tipo de juegos una vez se supo que esta afición pudo influir en la personalidad de José Rabadán de algún modo para que terminara cometiendo semejante matanza. Los que trataron con él por aquel entonces hablan de un chico reservado y solitario que era además muy educado. Ni salía de fiesta por la noche ni tomaba alcohol, aunque sí sabían que podía pasarse horas y horas jugando bien al ordenador o bien a la consola. Su juego favorito por aquel entonces era el Final Fantasy VIII. En noviembre de 1999, y movido por esa obsesión que tenía con este juego, se compró una katana. La imagen en aquellos momentos de José Rabadán era además bastante parecida a la de Squall Leonhardt, el protagonista del famoso videojuego. José Rabadán no tenía ningún problema con su familia, de hecho sus padres le adoraban y le colmaban de caprichos. Lo único que le pasaba es que quería dejar el instituto y eso obviamente a sus progenitores no les gustaba. Un año antes de cometer los horrendos asesinatos, se fugó de casa y dejó los estudios. Tenía pensado empezar una nueva vida, pero su padre fue a buscarlo hasta que lo encontró y frustró así el plan del adolescente, que, sin embargo, no dejó de darle vueltas a cómo escapar de esa vida. Semanas antes de cometer los horribles asesinatos, José Rabadán ya empieza a fantasear con la idea de quitarse las ataduras y empezar una historia en solitario. De hecho, llegó a comentarle a algunos amigos su intención de asesinar a los padres, pero por supuesto nadie le creyó. José Rabadán explicó que esto lo hacía para obligarse a acabar con las vidas de su familia, para no echarse atrás en el último momento. Los que charlaron con él sobre sus motivos para cometer los asesinatos aseguran que pensaba que sus actos no iban a tener consecuencias, se creía que estaba viviendo su propio videojuego particular, por decirlo de alguna manera. El día antes del crimen chatea con sus amigos y en concreto con una chica muy especial para él, Sonia, con la que podía hablar durante horas. Posteriormente sale de su cuarto solo a recoger la cena y vuelve al mismo para comer delante de la pantalla. Cuando decide irse a la cama lo hace directamente metiendo la katana, que medía aproximadamente 1,20 m, entre las sábanas para mentalizarse de lo que piensa hacer en cuanto amanezca. Allí pasará unas 3 horas abrazado al arma pensando en cómo va a cometer los crímenes. Y con este caldo de cultivo llegamos hasta esa mañana del 1 de abril del 2000. A eso de las 6:30 de la mañana, en cuanto ve que la luz se filtra por las persianas, José Rabadán se levanta de la cama junto a la katana a la que tanto cariño tiene. Con ella va hasta la habitación de sus padres y allí acaba con sus vidas.
Al primero al que mató fue a su padre. Con una frialdad que hiela la sangre, colocó la katana a la altura del cuello y fue midiendo en qué lugar exacto debía asestarle el golpe. Posteriormente empezó a golpearle. El padre luchó con uñas y dientes por su vida, se tapó la cara con las manos para evitar los golpes, pero solo consiguió que José Rabadán le seccionara 3 de sus dedos. Le asestó además un corte profundo en el cuello y no le bastó con eso, pues su cuerpo presentaba 16 o 17 puñaladas. La cabeza del padre de familia apareció en una bolsa de plástico, un macabro hallazgo que dejó atónitos a los policías que acudieron a la escena del crimen. Cuando se cercioró de que su padre estaba muerto, se trasladó hasta la habitación en la que estaba su madre, a la que encontró sentada en la cama. Se horrorizó al ver entrar a su hijo lleno de sangre y con la katana en la mano, por lo que empezó a llamar a gritos a su marido, que yacía fallecido en la habitación contigua. Rápidamente empezó a pegarle en la cabeza con el mismo arma, le dio 3 fuertes golpes que la dejaron inconsciente, por lo que cayó boca abajo y empezó a clavarle la katana en la espalda. No tenía signos de haberse intentado defender, a diferencia del padre. La última en ser asesinada aquella horrible mañana del 1 de abril fue la hermana de José Rabadán, de apenas 9 años. A la niña se la encuentra también sentada sobre la cama, llorando, y empieza a agredirla con la katana hasta que se da cuenta de que se le ha roto, por lo que decide seguir apuñalándola con un machete. La pequeña trató de evitar los golpes de su hermano, aunque lamentablemente no lo consiguió y fue hallada muerta con una gran herida en el cuello. Una vez asesinada toda la familia, José Rabadán decide llenar la bañera con agua y allí trata de meter el cuerpo de su hermana. Hasta el mismo lugar mueve también el cuerpo de su padre. Se cree que su intención era evitar que los vecinos percibieran el hedor que iban a desprender esos cuerpos a medida que fuera pasando el tiempo. A la madre fue a la única que no movió, la dejó en la misma cama en la que le atacó de manera cruel. Sin tiempo que perder, el adolescente se cambió de ropa, aunque se dejó la camiseta y la ropa interior porque necesitaba salir lo más rápido posible. Su padre había frustrado su huida un año antes, pero ahora ni él ni su madre iban a impedir que empezara una nueva vida muy lejos de allí. José Rabadán tenía la intención de irse a Tarrasa con Sonia, esa chica con la que pasaba horas y horas hablando por el chat. Tras rebuscar dinero por toda la casa con el que poder subsistir en la ciudad condal, huyó finalmente a eso de las 7 de la mañana con unas 15.000 pesetas en los bolsillos, no sin antes llamar a esa chica tan especial para él. Con el joven huido, la policía accede al domicilio y rápidamente pone a José Rabadán en el foco, pues está desaparecido. En la casa encuentran, además de los cadáveres, una caja encima del armario con las múltiples armas que os he citado anteriormente, además de 2 libros de sectas satánicas. En estos momentos, los investigadores creen que este puede ser el motivo que haya llevado al chico a acabar con la vida de toda la familia. Se descubre también que José Rabadán ha participado en chats satánicos con el nick Odeimo, lo que es lo mismo, miedo, escrito al revés. No se pudo determinar, sin embargo, que detrás de estos horribles asesinatos estuviera ninguna secta y tampoco que fuera esa pasión que sentía por el Final Fantasy lo que propició los crímenes. Mientras la policía hace sus pesquisas, José Rabadán inicia su huida, aunque sorprendentemente llama antes a la policía para contarles lo que acaba de hacer. También se lo cuenta a Sonia, la chica con la que quiere reunirse en Cataluña, y a otro amigo de su círculo para posteriormente ponerse a hacer autostop desde las afueras de Murcia hasta Alicante. Va pasando por varios vehículos y el destino quiso que la última persona que le acercó hasta el centro de la ciudad fuera una policía local fuera de servicio que daría aviso al día siguiente a la Policía Nacional. Ya en el centro de Alicante, José Rabadán se encuentra un chico al que se acerca para preguntarle dónde está la estación de trenes. El joven es Oliver y vive en una zona marginal. Decide acompañar a José Rabadán hasta el sitio que le pide y ambos van charlando. Oliver le pregunta por qué quiere irse a Barcelona y posteriormente a Madrid, como él mismo le cuenta, lo que termina diciéndole que ha matado a un hombre, aunque no le cuenta la verdad, que ha matado a toda su familia. Le muestra la camiseta llena de sangre y Oliver le aconseja que la queme. Juntos, José Rabadán y Oliver empiezan a llamar por diferentes cabinas a Sonia, la amiga del adolescente que está en Barcelona y con la que quiere encontrarse. A esta chica, recordemos, ya le ha contado que ha acabado con la vida de su familia y esta a su vez se lo cuenta a otra amiga, Sheila. Es esta última la que informa a Oliver durante una de las llamadas de que está con el asesino de la katana que ha matado a su padre, a su hermana y a su madre. José se sentía en deuda con Oliver por lo mucho que le había ayudado y se ofrece a pagarle un billete para que viaje con él, pero no tiene suficiente dinero, así que deciden ir a una parroquia y consiguen lo que les falta. Ambos deciden entonces emprender el viaje, aunque no durará demasiado. La seguridad de la estación de Alicante les preguntó a estos dos adolescentes quiénes eran y hacia dónde se dirigían.
José Rabadán dijo que era de Murcia y que iba a Barcelona a ver a su abuela. A ese guarda jurado que le interpeló le saltaron todas las alarmas y llamó entonces a la policía, que se personó rápidamente allí para detenerlo. Los agentes que hablaron con él aseguraron que en todo momento se comportó con naturalidad, muy sereno y con frialdad. En la comisaría central de Alicante procedieron con su identificación y comprobaron que el chico que tenían delante era José Rabadán. Para entonces habían pasado ya 3 días desde los horribles crímenes. A partir de entonces, José Rabadán explicó los motivos que le llevaron a acabar con la vida de sus padres y su hermana. Aseguró que quería vivir una experiencia distinta, estar solo y que sus progenitores no le buscaran. Dijo que a la pequeña la asesinó para que no estuviera sola en el mundo, para que no sufriera, ya que había matado antes a sus padres. El 5 de abril ingresa en la prisión de Sangonera, donde pasará 9 meses. Este triple crimen fue el primer caso de delito grave que se juzgó con la nueva ley del menor, que se había aprobado apenas unos meses antes. Al no tener 18 años en el momento del crimen, no tiene la misma pena que un adulto. En el juicio oral, el fiscal pide 16 años, pero se le rebajan a 12 por la eximente incompleta de enajenación mental. Con la aplicación de la ya mencionada ley del menor, esa pena se queda en 6 años de internamiento vigilado y de 2 de libertad vigilada. Durante su estancia en prisión coincidiría con José Manuel Quintía, conocido como el Capitán Timo, un estafador que se hacía pasar por un miembro de la Marina para buscar inversores con la intención de comprar suministros para el ejército. Con esta estafa consiguió ganar millones, pero terminó preso y allí se sintió atraído por José Rabadán, al que tratará de seducir haciéndose pasar por su guía espiritual. El capitán Timo engañó al chico, haciéndole creer que iba a llevarlo con él a sus viajes por el mundo, que iba a adoptarlo, pero no era más que una burda farsa. Con todo esto, como podéis comprender, el caso cada vez es más mediático y eso provoca que al chico le lleguen hasta la prisión un sinfín de cartas de admiradoras. Crece el ego de José Rabadán, que mientras tanto, por loco que parezca, estaba percibiendo una pensión de orfandad tras haberse quedado sin sus padres. Su abogado defendió siempre que el joven sufrió un brote psicótico en el momento de los hechos, algo que no comparte la acusación, que sostiene que estaba en sus cabales cuando cometió los horribles asesinatos. José Rabadán fue declarado exento de responsabilidad penal, aunque no todos estuvieron de acuerdo en el diagnóstico. En un primer momento, unos psiquiatras aseguraron que estaba perfectamente, que no tenía ninguna enfermedad mental, pero sí padecía un síndrome de narcisismo maligno, o lo que es lo mismo, rasgos psicopáticos, antisociales y de tipo sádico. Dicho de otro modo, no es un enfermo mental, pero sí tiene esas peligrosas características. Sin embargo, un informe clínico sostiene que José Rabadán tiene una psicosis epiléptica, motivo por el cual se considera inimputable. Recalcamos que los psiquiatras que lo habían tratado en todo momento sostuvieron que no vieron evidencia alguna que mostrara esta enfermedad mental en el chico. Los que le habían tratado explicaron que las personas que sufren esta psicosis epiléptica y que terminan cometiendo estos crímenes suelen quedarse durmiendo o no saben reaccionar a lo que han hecho. José Rabadán, en cambio, lavó la ropa y huyó. Para ellos todo estaba premeditado, lo que habla de un acto consciente y que sabe perfectamente lo que hace. Para la justicia, José Rabadán mató a sus padres, pero lo hizo en pleno brote psicótico. El juicio duró apenas 10 minutos, todo estaba hablado y prácticamente pactado antes de que el mismo arrancara. Se aceptó el último informe que hablaba de esta psicosis epiléptica y al haber entrado en vigor la ley del menor, por la cual no podía estar en prisión preventiva más de 6 meses, teniendo en cuenta que llevaba ya 9, fue puesto inmediatamente en libertad. Durante un tiempo, de hecho, hizo una vida totalmente normal, le pusieron gafas y le cambiaron la imagen para que pudiera pasar desapercibido por la calle. La defensa consiguió convencerle para que entrara en un centro y finalmente lo hizo, ingresó en la Zarza por voluntad propia. Allí se comportó de manera altiva y prepotente, según los que tuvieron trato con él por aquel entonces. En aquellos momentos empezó una relación por carta con una chica que terminaría convirtiéndose en su novia. La joven le conoció porque estaba en el mismo centro que su hermano y este le habló de ella a José Rabadán. Su hermano, por su parte, le animó a escribirle una carta y ella lo hizo, recibiendo respuesta una semana después del chico que había asesinado a toda su familia. Empiezan entonces una relación. Pasaron de escribirse misivas a verse en persona y a llamarse por teléfono prácticamente a diario. Todo era felicidad en aquel entonces, tanto que José Rabadán llegó a pedirle matrimonio y ella aceptaría. Se hicieron finalmente pareja de hecho y él en el mismo tiempo empezó a recibir permisos. Esta chica, en declaraciones a Televisión Española, aseguró que nunca habló del tema de los crímenes con él porque nunca se lo sacó y considera que de haber querido comentarle algo entiende que él lo habría hecho.
Sí asegura que una vez lo acompañó al cementerio y que allí se rompió diciendo que por qué había acabado con la vida de su familia. El 25 de septiembre de 2003 intentó fugarse del centro en el que se encontraba. Llamó a esta novia para decirle que se había escapado y que iba a ir a verla. Aprovechó que tenía que ir al médico en Elche para escaparse, pero fue arrestado por 2 policías de paisano mientras hacía autostop. Con José Rabadán otra vez recluso, este empieza a cartearse con otro chico que estaba en prisión. Este último le comenta que hay un centro que se llama Nueva Vida, que estaba en Santander y que podía ir hasta allí. En aquel lugar, le cuenta, podría salir para ir a trabajar y sentirse más libre. Hasta allí se muda el joven y con él se va también su novia, que empieza a vivir en una casa con la pareja que gestionaba el centro. A partir de este momento, José Rabadán cambia y se vuelve muy creyente. Abrazó la religión a través de esta asociación evangélica y a partir de este momento Dios se convierte en su gran apoyo y su guía para seguir adelante. Hasta ahí todo bien, sin embargo la pareja de José ya no se siente cómoda con él, asegura que ha cambiado y que se ha vuelto controlador, que la sigue al trabajo y se queda escondido detrás de un coche hasta que la ve entrar. La novia de José asegura a Televisión Española que un día llegó a quitarle el móvil y a estamparlo contra el suelo, por lo que finalmente decide dejarle y cortar la relación. Tras 7 años, 9 meses y un día de condena por el triple asesinato, quedó en libertad el 1 de enero de 2008. Decide quedarse en Cantabria, pues allí conoce a la hija de un pastor evangélico con la que se casa posteriormente y con la que tiene una hija. A esta pequeña le pondrá de nombre Mercedes, el mismo que tenían su madre y su hermana. Durante años José Rabadán estuvo en el anonimato y nada se supo de él, hasta que en 2017 contó todo lo relativo a aquel horrible día en el documental Yo fui un asesino. Allí relató que estaba totalmente reinsertado en la sociedad, que tenía ya más de 30 años y que trabajaba como broker en la bolsa. Entre otras cosas, contó que no tiene una explicación clara a por qué asesinó a su padre, a su madre y a su hermana, y que de haber sabido las consecuencias que eso iba a tener en su vida, no lo habría hecho. Asegura que tenía muchos pájaros en la cabeza y sostiene que se rebeló contra Dios por el síndrome de Down que tenía su hermana, hecho que también le acercó al satanismo. En cuanto al papel de los videojuegos en esta historia, admitió que estaba terriblemente enganchado y que en sus pensamientos soñaba con ser un ninja. Sobre la fatídica mañana en la que acabó con su familia al completo, dice que la sensación que tuvo es que no era él. Asegura que la espada bajó por su brazo, pero que lo hizo sola y que se arrepintió desde el mismo momento en que vio el cuchillo en movimiento, pero sostiene que no lo recuerda realmente. Lo que sí tiene grabado en su memoria es el amor que tenía hacia su hermana. Dar el paso y ponerse delante de las cámaras a contar su historia no fue nada fácil para un José Rabadán que confesó que intentó quitarse la vida cuando estuvo en el centro. No lo hizo porque una voz en su cabeza le dijo que hace falta valor para quitarse de en medio, pero se necesita aún más para seguir vivo y superar lo que había hecho. Nunca más se ha vuelto a ver al conocido como asesino de la katana frente a las cámaras. Su objetivo era aportar su grano de arena y demostrar que la reinserción es posible. Su aparición en este documental de hace varios años reabrió la polémica. ¿Se puede volver a vivir en sociedad con 3 asesinatos a la espalda?